Siempre tenemos razones por qué darle gracias al Señor. Padre, gracias por este día que nos regalas. Gracias por esta hermosa mañana. Gracias porque nos da la oportunidad de poder estar aquí en tu casa. ¿Cuántos quisieran hacerlo y no pueden? Están en un hospital, postrados en una cama. Otros en otras circunstancias que no les permiten estar en un lugar como estos, pero hoy podemos hacerlo, Señor, y por eso te damos gracias. Gracias por todo bien recibido. Gracias por este nuevo comienzo de este año 2026, a pesar de las circunstancias. Gracias. Gracias, Dios amado, por todas las cosas que nos permites hacer, soñar, proponer, Señor, hacia el futuro inmediato. Gracias por todo ello. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, Señor, permítenos ser bendecidos a través de ella, este tema que traemos en esta mañana. Que nos bendiga de manera especial, Señor, que tu palabra pueda correr, pueda fluir a favor de todos y cada uno de los que estamos aquí y los que escuchan a través de las redes, Señor, igualmente sean bendecidos a través de tu santa y eterna palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, hermanos, hoy vamos a retomar el tema que hemos venido hablando desde el año pasado, y son los temas apocalípticos, temas escatológicos. Y hoy nos corresponde estar en el capítulo 11 de Apocalipsis. Quiero que tengan la Biblia abierta ahí porque vamos a ir leyendo, vamos a ir estudiando, y el tema tiene que ver con los dos testigos. Pero permítame ponerlos en contexto rápidamente, hermanos, para que nos ubiquemos en el escenario. Vamos a suponer que ya ocurrió el rapto de la iglesia, el Señor vino por su iglesia. Usted y yo ya no estamos aquí en la tierra, se supone, ya no estamos aquí. Pero comienza a desarrollarse lo que ya estudiamos, el tema de la gran tribulación. Comienza a desarrollarse ese periodo de juicio sobre la humanidad, sobre los moradores de la tierra. Yo no sé si usted ya hizo el ejercicio de leer Apocalipsis y se encontró con que los juicios cayeron a los moradores de la tierra. Y precisamente, hermanos, los moradores de la tierra son los que no quisieron creer a la verdad predicada del Evangelio. El Evangelio se ha venido predicando, se sigue predicando hoy tal vez más que nunca, más que nunca. Hace 30 años atrás, para predicar en un pueblo nos tocaba desplazarnos allá. Hoy, a través de la tecnología, lo podemos hacer en tiempo real. Y podemos llegar a través de las redes, poder llegar a los lugares que usted tal vez nunca va a, digamos, a ir físicamente mientras usted y yo estemos vivos. Sin embargo, a través de las redes y de la internet podemos llegar a esos lugares recónditos. Entonces, los moradores de la tierra tienen que ver con ese tipo de gente que no quisieron creer a la predicación del Evangelio. Los juicios se están derramando, los sellos se abrieron, las trompetas sonaron y las copas de la ira de Dios están derramándose sobre la tierra. Un periodo de 7 años, y ahí estamos, hermano, en ese escenario catastrófico. Luego, cuando estudiamos los sellos, las trompetas, mirábamos lo catastrófico que era. La crisis, la tragedia que va a vivir el mundo no tiene nombre, no tiene presentación al mundo. Yo creo que todas las películas apocalípticas que han sacado no se acercan demasiado a la realidad que va a ocurrir cuando esto ocurra, o esto de verdad se esté llevando a cabo. Ahora, para cualquiera puede pensar, pero esto lo he venido escuchando hace muchos años, y es verdad, hermano. Yo llevo casi 40 años escuchando eso, de que el Señor va a venir, que viene pronto, que viene ya. Y a cualquiera
puede que el tiempo y toda esa demora en que el Señor haya tardado en venir, a algunos les haya hecho flaquear la fe. A otros todavía nuestra fe sigue intacta, sigue vigente, todavía seguimos esperando como hace 40 años atrás. Amén. Nos acostamos pensando que tal vez esa noche amanecemos en el cielo. O despertamos pensando que ese sería la gran mañana, la gloriosa mañana en la que cantamos, alabados al Señor con tanto gozo y con tanta alegría. En fin, hasta aquí, hermanos, seguimos esperando al Señor. Entonces, ese es el escenario catastrófico. Los juicios del Señor se están derramando. La humanidad, en vez de arrepentirse, lo que hace es maldecir el nombre de Dios, es endurecer más su corazón. Y no hay muestra de que la gente quiera buscar a Dios. Eso es lo que dice Apocalipsis, es el escenario que nos muestra Apocalipsis. En ese escenario aparecen dos testigos. Capítulo 11 de Apocalipsis. Yo quiero, hermano, de antemano, de entrada, decir que estos dos testigos son los instrumentos que Dios va a usar en un periodo de la gran tribulación. No hay manera de asegurar en qué momento sea el comienzo, la mitad o terminar, porque la Biblia no nos lo dice, Apocalipsis no nos lo asegura. Lo cierto es que va a venir en el periodo de la gran tribulación. Si usted me permite ir un poquito más allá y especular un poco, yo creería que sería con esa segunda mitad de la gran tribulación, cuando todo está, como se dice, color de hormiga, cuando ya está en el furor del juicio de Dios, cuando las plagas y los juicios del Señor se están ejecutando en contra de la humanidad. En ese periodo de tiempo aparecen estos dos testigos. Ya vamos a leer que su ministerio va a tener una duración de 1260 días, que exactamente son 3 años y medio. Pero de entrada debemos decir, hermano, que estos instrumentos del Señor tienen como propósito la evangelización mundial. Recuerda que el Señor en Mateo 24 dijo: y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Todavía no se ha predicado en todo el mundo. Por eso no ha venido el fin. Ahora, el fin no habla del arrebatamiento. El fin habla de su segunda venida corporalmente en esta tierra, que allá lo voy a llevar en algún momento, hermanos. Alabado sea el Señor. Entonces, estos dos testigos tienen como propósito ayudar a la evangelización mundial o global. Y entonces el Señor envía a estos dos testigos, como Dios ha reclutado a 144,000 judíos. ¿Se acuerdan que eso lo estudiamos? 144,000 sellados, que son del pueblo de Israel, que se van a convertir en los predicadores de la gran tribulación. Son ya, porque la iglesia ya se habrá ido, los verdaderos predicadores, pastores, evangelistas se habrán ido, los falsos se habrán quedado, pero los verdaderos nos habremos ido, porque me incluye. Alabado sea el Señor. Entonces el Señor va a reclutar 144,000 israelitas, los va a sellar, y ellos van a ser los predicadores de la gran tribulación. Sumando a ellos, el Señor da estos dos testigos, y más adelante usted va a encontrar a 3 ángeles que el Señor envía precisamente con ese propósito también de la evangelización, de dar un mensaje del evangelio a toda criatura, como para que ninguno quede sin una razón para decirle al Señor: es que nadie me predicó, nadie me enseñó. Entonces nadie va a quedar exento de que se le haya predicado el evangelio. Por eso no pueden responsabilizar a la iglesia, ni a Dios, mucho menos de que nadie le haya predicado, porque el Señor va a cumplir lo que Él dijo, que su evangelio sería predicado en todo el mundo.
texto. Apocalipsis 11, del versículo 3 en adelante. No me quiero detener en los dos primeros porque el tiempo es otro. Pero desde el versículo 3 tiene que ver con lo que queremos hablar en esta mañana. Dice: y daré dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Escuche bien, hermano. Tenemos que decir varias cositas acá. La palabra testigo viene del griego mártir, y viene de donde viene la palabra mártir. Por eso cuando Jesús una vez sube al cielo le dice a sus discípulos: y me seréis testigos. En otras palabras, le está diciendo a sus discípulos: ustedes serán mártires por mi causa. Y la historia así lo confirmó. Todos los apóstoles, excepto Juan, todos murieron de una manera martirizada. Entonces estos dos vienen para morir, ¿sí? Algunos consideran que como el libro de Apocalipsis en su gran mayoría tiene un contenido simbólico, entonces algunos opinan que estos dos testigos también son símbolos, ¿no? El hecho de que mueran, que resuciten, como lo vamos a ver ahorita, quiere decir que son personas de carne y hueso, ¿cierto? Ya vamos a mirar de quién se trata, ¿no? Las especulaciones que hay alrededor de esa pregunta que tal vez alguno está diciendo: bueno, pastor, ¿y quiénes son los testigos? Ya vamos a llegar. Testigos que profeticen. Escúcheme bien, hermano. La palabra profetizar no es la que algunos creen, que es como vaticinar el futuro. ¿Sí? Porque uno de los dones más abusados es el de la profecía ahora. Y no es de esa profecía de la que está hablando. No son estos dos profetas, adivinadores, ni adoradores del futuro, sino gente que va a predicar el evangelio del Señor. O sea, cuando usted estudia la palabra profetizar en el Nuevo Testamento, realmente a lo que nos lleva es aquel que predica y enseña la palabra. Amén. No es aquel que le dice mi siervo al oído y le pinta pajaritos en el aire. No, eso es allá otra cosa. Pero el término profetizar en el Nuevo Testamento tiene que ver con predicar y enseñar la palabra de Dios. Entonces, si estos dos profetas, estos dos testigos, seguramente, hermanos, el mensaje que van a traer es un mensaje de juicio. Es un mensaje que le está diciendo: mire, todo lo que está ocurriendo es por culpa de su incredulidad, por culpa de no haber creído el evangelio, de no dar oído a las buenas nuevas de salvación. Esto es consecuencia de la dureza de vuestro corazón. Ese es el mensaje, y sin lugar a duda, hermanos, será el mensaje de estos dos testigos. Y si no, ¿cómo le explica a usted que más adelante, cuando estos dos profetas murieron, los mataron, la gente se gozaba, se mandaba el regalo al uno al otro, festejando que estos dos individuos habían muerto? Porque estos dos individuos van a convertirse en un, vamos a decir, en un gesto de repelencia para la gente. Es decir, el mensaje que estos profetas van a traer no va a ser un mensaje que le va a gustar a la gente escuchar. Todo lo contrario. Todo lo contrario, hermano. La gente no va a querer escuchar más. Y por eso hicieron fiesta, y por eso festejaron en el momento que supieron que se murieron. Bueno, entonces, testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Y esto refuerza o refuerza lo que acabo de decir con respecto al carácter del mensaje. Una persona que se viste de silicio, se viste de luto. Silicio es sinónimo de luto. Cuando alguien está en un dolor, no solamente porque se le muera a alguien, sino precisamente porque el juicio de Dios está cayendo. Entonces estos
Están vestidos de silicio porque les duele ver a la gente sufrir a causa de los juicios de Dios, pero a justa causa. ¿Está claro eso, hermano? Entonces, el hecho de estar vestidos ahí es un mensaje mudo. Y le está diciendo a la gente, bueno, nosotros estamos sufriendo por nuestra culpa. Y Dios está ejecutando su justo juicio. Su vida se está derramando sobre nosotros porque lo merecemos. Alabado sea el Señor. Entonces, miren que todo se entrelaza aquí, ¿no? Testigos, profetas y vestidos de silicio. Verso 4, hermano. Dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de la tierra. Eso lo encontramos en Zacarías, no tenemos el tiempo y el espacio para llegar allá. Pero simplemente resaltar lo siguiente: los candeleros son símbolos siempre del Espíritu Santo. Recuerden que el candelero, los que han estudiado tipología, el tabernáculo, el candelero tiene 7 brazos y en cada una copita, digámoslo así, y ahí se echaba aceite de oliva y se ponía a arder. Por eso siempre el candelero es sinónimo o símbolo del Espíritu Santo, que alumbra del fuego, tenía siempre que estar ardiendo. Entonces, estos dos testigos no podrían hacer su trabajo si no estuvieran revestidos por el Espíritu de Dios. Y esto es bueno, hermano, entender. Esto es bueno entender. Y escúchenme, hermano, con todo el respeto, pero voy a decir algo que va a sonar un poco crudo. Lo que realmente le da peso a un ministerio no es el ruido que haga, no es la bulla que haga, ni siquiera son los resultados que tiene. La fuerza, hermano, de un ministerio radica en una vida llena del Espíritu Santo, de los frutos del Espíritu Santo. Porque tal vez usted y yo hemos conocido y conocemos gente que grita, que patalea y hace un montón de cosas, pero su vida es contraria a lo que él necesita. Sus frutos no hablan bien de él. La gente que lo rodea no habla bien de él. Su familia no habla bien de él. Amén. Entonces, lo que le da peso y seriedad a un ministerio es que esa persona viva llena del Espíritu Santo. Así no creen que usted lo vea hablando lenguas, pero que su testimonio sea limpio y que la gente que lo rodee pueda hablar bien de él. Claro, habrá gente que por envidia hablará malas cosas, pero dentro del término de la coherencia, si no damos pie para que nadie hable mal de mí, pues nadie va a tener la razón ni los argumentos para hacerlo. ¿Sí me van a entender, hermano? Entonces, hermano, estos dos testigos, más por encima de lo que más adelante el Señor lo facultó para hacer, lo que le dio autoridad y lo que tal vez a la gente que lo escuchaba le repetía, era que esta gente tenía el poder del Espíritu de Dios. Tenía la fuerza y la autoridad del Espíritu Santo sobre sus vidas. Vestidos de silicio, bueno, estos son los dos olivos, los dos candeleros que están aquí delante de Dios en la tierra. Versículo 5: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Mire el poder que el Señor le dio. Si alguno quiere dañarlos, les quiere hacer daño, sale fuego de la boca de ellos. Esto todavía no ha ocurrido, hermano. Esto es escatológico, esto es futuro todavía. Cuando esto ocurra, usted y yo no vamos a ser espectadores aquí en la tierra. ¿Sabe qué vamos a estar haciendo usted y yo, hermanos?
Mientras esto está ocurriendo aquí en la tierra, usted y yo estamos en las bodas del Cordero de Dios. Como iglesia nos estaremos casando con el Señor. Y mientras aquí la gente llora, usted y yo estamos allá felices y contentos. Por eso es que insistimos tanto en que no vale la pena poner en riesgo esta bendita esperanza. Que por algún descuido, por algún, qué sé yo, hermano, capricho, algún mal hábito, algún vicio pecaminoso, usted y yo pongamos en riesgo nuestro futuro eterno. No vale la pena. Entonces, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Es decir, no hay manera de que alguien pueda hacerles daño. Con el solo intento de hacerlo, viene el juicio de Dios. De la boca de ellos, tal vez, bueno, vamos a decir, hermano, esto puede ser simbólico, sí, el fuego habla de la palabra, simplemente estos individuos, estos dos testigos darán la palabra y el juicio de Dios caerá sobre ellos. Puede que también sea de manera literal, no lo sabemos, por eso el libro de Apocalipsis se presta para muchas interpretaciones, pero sí hay que seguir una regla, hermano, una regla que es hermenéutica para no caer en desbordes y en desmanes y en demasiada especulación al respecto. Pero lo cierto es, hermano, que estos no tendrán rivales. ¿Querrán hacer daño? Sí. Lo intentarán hacer, sí, pero el Señor los apuntó para que la gente que intente hacerle daño se muera. ¿Me hago entender, hermano? Versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo. Y estas características nos van llevando de pronto a mirar algún parecido con algunos personajes que la Biblia nos presenta. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Sí, si ellos deciden que no llueva, simplemente dan la palabra y los cielos se cierran. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Yo creo que ya los que leen la Biblia y la conocen, ya deben estar pensando en X y en Y. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Este es el poder que el Señor les dio a estos dos testigos. Entonces van a predicar la palabra, van a predicar el Evangelio, porque déjenme decirles, hermano, que aunque el Evangelio en esencia son las buenas nuevas, pero el Evangelio no solamente lo encierra lo bueno, sino también lo malo. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo puedo ofrecerle a través del Evangelio, si alguien se arrepiente y cree en el Señor le ofrece, no yo, sino el Señor le ofrece la salvación. Pero si no cree, entonces lo que viene sobre esa persona es la condenación. Y ese contenido está en el Evangelio. En el Evangelio. Alabado sea el Señor. En el Evangelio. Entonces, hermano, ¿cuántas veces estos dos testigos consideraron que debería ejecutarse alguna plaga, algún juicio de parte de Dios sobre X o Y personajes? Pues simplemente ellos no decían nada, porque el Señor los facultó, les dio el poder para hacerlo. Alabado sea el Señor. Y la gente, hermano, que tuviese la osadía de enfrentarlos, no van a terminar bien. Van a terminar con el juicio de Dios
porque así está escrito. Vamos a avanzar. Verso 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, ¿quién es la bestia? ¿Quién es la bestia, hermano? El anticristo. La primera bestia de Apocalipsis capítulo 13. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Oye, hermano, usted sabe que el anticristo está en todos los europeos, está gobernando el mundo, liderando, bueno, en fin, etc. Y cuando aparecen estos dos testigos, pues lógicamente la persona más interesada en hacer el daño será el anticristo. Pero no podrá hacer lo que dice aquí hasta que estos dos hubiesen terminado su testimonio. Y esto me da tiempo para decir algo, hermano. Estaba hablando con un pastor amigo y entramos en una conversación profunda con respecto a la muerte. Y entonces uno siempre ha enseñado que el Señor tiene el control de todo y que la vida suya y la vida mía está en las manos del Señor. Y Él sabe la hora y el momento cuando usted y yo vamos a morir. Pero uno puede pensar humanamente, ¿y qué tal que yo cometa una imprudencia? ¿Hasta dónde mi imprudencia viola el propósito de Dios? ¿O realmente, a pesar de mi imprudencia, ese era el momento en que Dios había determinado que yo me muriera? Bueno, esas son preguntas que a veces nos hacemos como humanos. Y que personalmente yo le decía a mi amigo, yo no tengo la respuesta, simplemente dejamos que nuestra mente vuelve un poquito y nos imaginamos cosas. Pero terminamos en el mismo punto, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Que nuestra vida le pertenece a Dios, por lo tanto, más allá de que pronto haya una imprudencia, Dios está en el control de todo. Eso es lo que reveladamente, bíblicamente, podemos asegurar. ¿Sí me hago entender? Entonces, mire que a pesar de que el anticristo hubiese querido desde el primer momento matarlo, no lo pudo hacer hasta que estos terminaran el tiempo de su ministerio. Porque el propósito de Dios se lleva a cabo por encima de que el hombre no quiere. ¿Sí? El diablo no habrá querido que estos ejercieran su ministerio, pero por encima del interés del diablo, de la primera vez y de la segunda, que es el falso profeta, por encima de esos terminaron su ministerio. Cuando hubo terminado, entonces el anticristo sí pudo vencerlos y los mató. Eso es lo que dice la Biblia, y los matará. Verso 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Como fueron personas tan públicas, y recuerda, hermano, que estamos en un mundo digital, en un mundo donde la internet acaparó toda la atención del mundo, pues todo lo que estos individuos hacían, su mensaje, sus juicios, sus milagros, su manera sobrenatural de hacer las cosas, de que cerraron el cielo tal vez, de que hicieron salir fuego, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto fue una noticia que cubrieron los medios de comunicación, la internet, en vivo y a color. Es decir, que el mundo está expectante de lo que está ocurriendo allá en Jerusalén. Porque esto va a ocurrir allá en Jerusalén. Alabado sea el Señor. ¿Dónde fue crucificado el Señor? ¿Dónde? En Jerusalén. Entonces, pastor, explíqueme por qué Juan dice que la ciudad donde sus cadáveres van a ser expuestos a la luz pública
como un trofeo. El arcipreste, lo voy a matar, lo voy a exhibir públicamente como muestra de la victoria del mal sobre el bien. ¿Por qué Juan dice que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto? Pero él aclara y dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Es decir, que estos dos van a morir en Jerusalén y van a ser expuestos allí en la ciudad de Jerusalén. Yo creo que si hay ciudad en el mundo que ha sido más visitada por turistas de todo el mundo, ha sido Jerusalén. Por su valor religioso e histórico que tiene Jerusalén. Y dicho sea de paso, hermanos, Jerusalén, una parte la tienen los árabes y otra parte la tienen los israelitas. Pero es una ciudad cosmopolita, es una ciudad donde encuentra gente casi de todas las naciones de la tierra, pero donde lógicamente los valores religiosos priman por sobre todo, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Entonces explíqueme, pastor, se lo voy a explicar rápidamente, hermano, porque quiero llevarlos al punto donde ustedes quieren que lleguemos, a ver quiénes son. ¿Por qué Juan dice que Sodoma y Egipto? Resulta, hermano, que en el tiempo en que Juan está escribiendo esto, estaba la persecución contra la iglesia en vivo, en pleno furor. Los emperadores romanos estaban persiguiendo a todo lo que oyera a Cristo, a cristianismo. Entonces, lógicamente tenían, digamos que, limitado todo escrito, lo vigilaban. Entonces, no se podía dar luces de decir que se estaba hablando de Jerusalén, porque si no, lo que hoy ocurre, la censura, ¿no? Yo no sé si me entienden el término que quiero decir. Le censuran el contenido a alguien porque ese contenido es repelente para alguna población que consume ese contenido. O es demasiado vulnerable o sensible. Entonces censuran, le quitan la página, se la cierran, se la clausuran, etcétera, etcétera. Eso pasaba aquí mismo, hermano. Entonces cualquier literatura que hablara de esos lugares que son de valor religioso, entonces eso pues, lógicamente desencadenaba una persecución para quienes llevaban esa literatura. Entonces Juan omite eso y por eso habla de Sodoma y Egipto, pero luego dice donde nuestro Señor fue crucificado. ¿Sí me va a entender? Eso es lo que literalmente se puede decir a usted. Avanzamos, verso 9. Y de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Oigan, y no permitirán que sean sepultados. Es decir, serán exhibidos como un trofeo. Y los moradores de la tierra se regocijaban sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Cómo los habían atormentado? No solo por las plagas o los juicios que pudieron haber hecho o harán, sino por el mensaje. Por el mensaje. Si hay algo que odia a la gente, es la verdad. Entonces, ¿cómo me explica que Juan el Bautista no soportó Herodes no soportó el mensaje de Juan el Bautista y le mandó a quitar la cabeza? Porque Juan el Bautista le decía a Herodes que no le era lícito tener la esposa de su hermano. Sin vergüenza le había quitado la esposa a su propio hermano. Era una adulta. Y Juan el Bautista no tenía ningún escrúpulo en pararse al frente del palacio de Herodes, del rey de Herodes, hermano, y de gritárselo. Por eso, hermano, Herodes no dudó en el momento propicio, ¡pum!, le mandó a quitar la cabeza. Lo apresó primero y encontró la excusa perfecta para vengarse. Porque si hay algo que odia,
se le diga la verdad. La verdad duele, la verdad obtiene. Y el Evangelio es la verdad de Dios. Por eso es muy bonito y es muy aplaudido los predicadores que ayudan a la gente y hablan muy bonito y tienen discursos muy bonitos, muy aplaudidos y son. Pero cuando un predicador se amarra los pantalones, hermano, se ciñe y comienza a usar la vara y a predicar la palabra, entonces eso no agrada mucho. Eso es justo. Pues lo mismo está pasando aquí. Esta gente que está celebrando la muerte de estos dos testigos fue gente que no soportaba oír a estos dos testigos predicar. Mis hermanos queridos, yo creo que el mundo de hoy está necesitando de predicadores que tengan las agallas de predicar la palabra. Solamente amor. No. Solamente amor. Porque escuchen, hermano, miren que aunque el Evangelio de amor es bíblico y hay que predicarlo, pero esto lleva a que la gente cometa errores y que yo como predicador me vuelva como, bueno, no sé cómo decirlo, pero el hecho de yo decirle a usted, tranquilo mi hermano, Dios lo ama a pesar, tal como ustedes. Eso es llevar a que usted piense equivocadamente. Porque Dios nos ama, escúcheme bien, a pesar de lo que somos. Porque al único que Dios ama, tal y como Él es, se llama Jesucristo. Amén. Amén. Y esos mensajes que llevan a la gente, que dan pañitos de agua tibia y en fin, tranquilos, y así que con tal que usted traiga la ofrenda, la primicia, el diezmo, tranquilo. ¿Sí? Esos son los predicadores de San Romano. Pero cuando alguien se para y predica la palabra y confronta con la verdad de la palabra, eso ofende. Y por eso usted ve gente hoy buscando una iglesia donde acomodarse, donde sentirse cómodo, a ver, donde no den tanta piedra, donde no den tanto palo. Y no se trata, hermano, de alargar el mano a la gente, no. Se trata de decir la verdad. La gente hay que decirle la verdad, porque la verdad libera. La verdad hace libre a la gente. ¿Y quién es la verdad, hermano? Cristo el Señor. Bueno, pues esta gente está celebrando porque están muertos. Verso 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Oye, hermano, todo en vivo y a color. Así como los 3 días y medio que estuvieron, todos los medios de comunicación de todo el mundo estaban allí haciendo presencia. Y a vivo y a color, así mismo resucitaron, todo el mundo lo vio. Bendito sea el Señor. Porque el único que tiene el poder sobre la muerte es Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, simplemente el hecho de que usted vea un par de muertos, que ya un médico forense dijo ya se murió, y que usted los vea luego que despierte, que se levante, como si nada hubiera ocurrido, pues yo creo que ninguno hemos tenido esa experiencia, ¿cierto? O alguno ha visto un muerto resucitar. ¿Cómo será eso? Simplemente piensen que usted esté en un funeral, que estemos en una funeraria y estemos ahí haciendo el culto fúnebre, despidiendo al hermano, a la hermana que se dio a ser querido, y que de un momento a otro se abra ese ataúd y salga corriendo el muerto. Yo creo que más de uno se muere ahí de infarto.
Eso no se ve todos los días, pero bueno, ocurre aquí porque es que el Señor está tratando de empoderar su mensaje, su verdad, su evangelio aquí. De que la gente no le quede la más mínima duda de lo que es el evangelio y el propósito eterno de Dios. Hasta ahí llegamos, hermano. Hasta ahí llegamos. Eso es en sí lo que la Biblia nos dice con respecto a estos dos testigos. Su propósito, predicar el evangelio. No vinieron para ser aplaudidos, vinieron para ser odiados. Y así murieron, pero el Señor los resucitó para ratificar el mensaje que estos dos hablaron durante 3 años y medio. Ahora, la pregunta que solemos hacer nosotros: ¿quiénes son esos dos testigos? ¿Quiénes son esos dos testigos? Yo quiero partir de los dos más posibles, aunque no se pueden asegurar porque la Biblia no lo dice. Pero por el hecho de las señales que el Señor les va a permitir hacer, de que el cielo sea cerrado para que no lloviera, ¿quién de los profetas del Antiguo Testamento cerró los cielos durante 3 años y medio? El profeta Elías. Entonces, por esa razón, y porque el Señor le da el poder de que en su boca saliera fuego, ¿y cuál de esos profetas hizo caer fuego del cielo varias veces? El profeta Elías. Entonces, se podría decir que uno es Elías y el otro, por las señales de que el agua se convierta en sangre y que tiene el poder de que cayeran toda clase de plagas sobre la humanidad, sobre la gente, pues estamos pensando en Moisés, ¿cierto? Moisés fue el que convirtió el río Nilo en sangre y fue el que ejecutó las 10 plagas de Egipto. El Señor le dio el poder para que se ejecutasen las 10 plagas. Alabado sea el Señor. Además de eso, hermano, porque Elías y Moisés representan por un lado la ley de Moisés y por el otro lado los profetas. Quienes estudian el perfil de los profetas del Antiguo Testamento dicen que el más grande profeta que hubo para Israel y el más respetado fue Elías. Y lógicamente, aunque Moisés es considerado un gran profeta de Dios, pero él encarna más la ley de Moisés, la ley del pueblo. Y todo el pueblo de Israel gira alrededor de la ley de Moisés. Entonces, los teólogos apuntan a que pueden ser Elías y Moisés por esa razón y por una más. Y es que en aquel evento de la transfiguración, en Mateo capítulo 17, no vamos a leerlo, lo leerán después, quienes aparecen juntamente con Cristo en el monte de manera transfigurada es Elías y Moisés. Entonces, por esas razones, algunos consideran que estos dos testigos podrían ser. Sí, aquí no estamos asegurando nada, no vaya a salir diciendo el pastor Javier nos enseñó que fue Elías y que van a ser Elías y Moisés. No, podrían ser. No hay seguridad, no lo estamos asegurando, pero hay la posibilidad de que sean Elías y Moisés. Por el caso de Elías, también podríamos decir que fue el profeta que no vio muerte, fue llevado en carro de fuego al cielo sin ver muerte. En cambio, Moisés sí murió. Y entonces nos vamos allá a lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 27, que dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto. Entonces algunos dicen: de Elías sí lo podemos asegurar, porque el hombre no murió. Pero Moisés queda en duda porque sí murió. Alabado sea el Señor.
Y si no, como explicamos que en el rapto de la iglesia no vamos a morir. ¿Sí me van a entender? Si la escritura dijera todos los hombres deberían morir, pues entonces el rapto sería una ilusión. Alabado sea el Señor. Bueno, en estos casos Dios es soberano. Y si fuera Elías de Moisés, bienvenido sea. Pero son las razones y los argumentos que se dan para eliminar al uno y aprobar al otro. Entonces, en el caso de Elías, pues ya hemos dicho, cerró el cielo durante 3 años y medio, hizo descender el mundo del cielo y se alinea con las características que el Señor le va a permitir a estos testigos hacer en su ministerio. Con respecto a Moisés, que ya hemos dicho que murió, la Biblia dice que murió en Deuteronomio 34:5. Lo que no se sabe dónde Dios lo sepultó. Porque, dicho sea de paso, hermano, Moisés es el único ser humano en la tierra que tuvo el privilegio y el honor que su sepulturero fuera Dios mismo. ¿Sí? Dios le hizo el sepelio, predicó en el sepelio y lo enterró, pero no se sabe dónde. Y esto me lleva a explicar así rápidamente, hermano, para dejarle ahí una píldora para que le maten la cabeza, para decirles a ustedes que el diablo no es omnisciente. El diablo no lo sabe todo. El diablo lo que tiene es un séquito de chismosos, hermano, que le cuentan todo lo que ocurre. Pero el diablo no está en todas partes. Ni es omnipresente, ni es omnisciente. Porque entonces, ¿cómo explica que no sepa y nunca ha sabido dónde Dios enterró a Moisés? Porque de haberlo sabido, hubiera convertido el sepulcro de Moisés en una romería. Y el pueblo de Israel en primera plana se hubiera prostituido detrás del sepulcro de Moisés. Y como Dios sabe todas las cosas, se lo ocultó. Y hasta el día de hoy el tipo no sabe dónde Dios lo enterró. ¿Sí me va a entender, hermano? Por eso, y déjenme darle una llama más. Por eso es que el diablo no sabe lo que usted piensa aquí. Amén. Sus pensamientos, el diablo no los conoce. A menos de que usted los hable. ¿Me va a entender, hermano? El diablo no conoce lo que usted y yo pensamos. A menos de que lo hablemos, lo vociferemos. Bien, hay otros dos personajes, según las especulaciones que hay alrededor de este tema. El otro es Enoc. En Génesis 5:24 dice: caminó Enoc con Dios 365 años y Dios se lo llevó. Entonces, todo lo que nos dicen de Enoc. Y luego en Judas aparece Enoc viniendo en la segunda venida de Cristo con su santo milagro. Y Judas dice que no fue un gran profeta de Dios, con señales y prodigios extraordinarios. Pero Génesis se limita simplemente a decirnos Génesis 5:24. Alabado sea el Señor. Hebreos 11:5 dice que por la fe no fue traspuesto, porque caminó con Dios. Fin. Enoc no vio muerte. Entonces, si usamos ese principio de que estos dos testigos tienen que ser gente que no haya muerto, porque ya aquel otro principio que dice que tienen que morir una vez después del juicio, pues podría ser entonces Elías y Enoc. No sé si. Pero hay una más por ahí que sorprende, hermano. Ya que ya voy terminando. El otro que sorprende es el apóstol Juan. Porque si usted lee Juan, y esto sí lo quiero leer
textualmente, Juan 20. Juan 21:20 dice: volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. ¿A quién amaba Jesús? A Juan. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué es? Miren lo que le responde Jesús. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga. Oigan, hermano, si quiero que él quede hasta que yo venga, queda aquí. Sígueme tú. ¿Sí vamos a entender? Y esto lo corroboramos con Apocalipsis 10:11. Y él le dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y Juan ya tenía casi 100 años aquí, hermano. Estaba preso en la isla de Patmos. Y él salió en poco tiempo murió. Cuando le predicó a las naciones, a las lenguas y a los reyes. Claro, esto tiene una respuesta teológica. Cuando se murió, lo hizo a través del libro de Apocalipsis, porque este libro ha sido leído por reyes, por dignatarios, por los más grandes cerebros que han existido en la tierra, han leído el libro de Apocalipsis. ¿Sí me van a entender? Pero cualquiera puede opinar y decir que Juan está reservado a ocupar uno de esos dos lugares de los dos versículos de Apocalipsis. Entonces, hermano, yo quiero hacer claridad aquí y termino. No estamos asegurando absolutamente nada, ni estamos diciendo que sea X o Y, ¿no? Pero son los argumentos que pueden haber bíblicamente alrededor de este tema. ¿Sí? Si usted me pregunta, pastor, ¿cuál cree? Yo creería, hermano, en mi manera, en mi limitada forma de ver las cosas, yo creería que sería el Mesías. ¿Sí? Si estoy equivocado, amén. Si no lo estoy, amén. ¿Sí me entienden? Pero no es un tema para que nos quite el sueño. ¿Sí? No es un tema para confundirnos ni para, uy, ¿quién será? No, porque finalmente, hermano, si usted quiere saber quiénes son, pues se tendrá que quedar con la gran preguntación. ¿Y quién querrá ser? Yo no quiero. Entonces, yo duermo tranquilo con respecto al tema. Si es Elías y Moisés, amén. Si es Elías y Enoch, amén. Si es Elías o Juan, amén. Si es Moisés y Juan, amén. Quien quiera que sea, total es que cuando eso tenga que ocurrir, va a ocurrir. Y van a venir esos dos testigos y se va a hacer lo que la Biblia dice que van a hacer. Amén. ¿Está claro eso, hermano? Entonces, hermano, creo que hemos podido terminar. ¿Hay alguna pregunta al respecto, hermano? ¿Quedó claro? Amén. El tema. ¿Está claro todo, hermano? El río, hermano. Gloria a Dios. Bueno, me alegra, hermano, que esté claro. El próximo tema es Armagedón. Que ya vamos llegando al final de Apocalipsis. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, pónganse de pie, démosle gracias al Señor. Padre, gracias por esta bendición que nos has regalado de poder estudiar tu palabra. Queremos, Señor, cada día seguir creciendo en el conocimiento, que tú nos des esa capacidad
de discernir, Señor, de poder interpretar correctamente tu palabra. Enséñanos, oh Dios, estas verdades eternas, estas verdades, Señor, que nutren nuestra alma, nuestro espíritu y nos lleva a un crecimiento pleno delante de tu presencia. Permítenos, Señor, siempre tener en cuenta lo inminente que es el día en que tú vengas por tu iglesia, Señor. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en cualquier momento, Señor. Permítenos ser fieles, permítenos mantenernos fieles a pesar de las circunstancias, a pesar de la prueba, a pesar del dolor, a pesar de la estrechez, de la escasez, a pesar de cualquier situación, Señor, que pudiésemos estar enfrentando, que no perdamos de vista, Señor, el blanco, el galardón que está en ti, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Amén, amén.